vamos a entrar en movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. Hoy día simplemente lo que voy a hacer es definir lo que es aceleración, ¿ya? Vamos a ver unos dos ejercicios y dejo un desafío. Es muy cortita la clase para no llenarlo con tanto trabajo. Y el objetivo es comprender el concepto de aceleración en la vida cotidiana, ¿ya? Y su utilización en la resolución de problemas. Por lo tanto, los contenidos que vamos a ver, siempre vamos a ver estos contenidos de aquí, yo creo que hasta terminemos el año: exposición, desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad, movimiento rectilíneo uniforme y aceleración, ¿ya? Y vamos a resolver problemas que involucren la aceleración. Estoy trabajando con el texto escolar, ¿ya? Aquí, si fijan, lo tengo aquí al ladito. De la página 140 a la 141. Es bueno que vayan trabajando con el texto, vayan tomando apuntes. Y quiero analizar uno de los problemas, no me acuerdo si fue, este lo tomé de Inti o Fran, no me acuerdo muy bien de quién tomé este ejercicio, ya, donde, aquí me comentó, algo me comentó, a ver, es de Francisca, Francisca, perdón, ya, era de Francisca, no era ni de Inti ni de Fran, era de Francisca, ya. Bueno, ahí recordemos este experimento que realizamos, ahí está el experimento donde podemos acordarnos que teníamos una pendiente, una bajada donde hacíamos caer una bolita, o en el caso de ella, auto, ¿cierto? Me recuerdo que también aquí ella vio la posición, el promedio del tiempo que sacamos nosotros y sacó las velocidades. Y lo que quiero enfocarme yo es en las velocidades. Fíjense que en el primer auto, ¿ya? Cuando habían 0,8 metros, la velocidad era de 0,37 metros por segundo. Mientras cuando la distancia era más cortita, la velocidad era menor, de 0,26. Y también pasó en el otro auto. En el otro auto, la misma distancia, y fijémonos que era de 0,60, ¿ya? 0,60 o 0,601 metros por segundo, y cuando era más cortita la distancia, era de 0,421 metros por segundo. Las velocidades van cambiando, y esto, ¿a qué creen que se debe? ¿Alguien me puede responder? ¿Nadie? Bueno, principalmente cuando un auto comienza a andar, siempre la velocidad es como más lenta y después empieza a aumentar su velocidad. Por lo mismo, una persona que está corriendo. También cuando está corriendo yo no empiezo a correr muy rápido al tiro, sino que trato de acelerar lo más pronto posible, ¿ya? Pero después cuando alcanzo una velocidad óptima o lo más que puedo, pero me demoro siempre un poquito más al comienzo. Y esto se debe a lo mismo. El auto, en un comienzo, ¿cierto? Cuando, no sé, iba por acá, ¿ya? Ahí, ¿ya? Aquí le costó comenzar la aceleración del vehículo. Y cuando llegó acá ya empezó a acelerar más rápido, ¿ya? Y ahí está mostrando en las velocidades. Podemos fijarlo aquí en las velocidades. Que si yo me fijo en esta velocidad, junto con esta velocidad, puedo ver que hay una aceleración. En un momento a otro, en 40 centímetros, perdón, en 40 centímetros, la aceleración aumenta de aquí a acá, ¿ya? Y eso fue lo que pasó en el experimento, por eso hubieron respuestas que a mí me generó mucha satisfacción de que se pusieron a investigar otra materia, que es lo que estamos viendo ahora, aceleración. Ustedes vieron, ¿no? Empezó a acelerar el vehículo en cierta distancia, y eso para mí fue bastante bueno y satisfactorio. Esto es lo que también, pues, dice que tienen en común esta imagen en la vida cotidiana. Entonces, fijémonos que cuando alguien se tira en caída libre, ¿ya? ¿Qué pasa cuando empiezan a correr? Los corredores cuando comienzan a correr y después pues, la velocidad que alcanza. Lo mismo acá, en las curvas, viene un auto, el auto ¿qué hace con respecto a su velocidad? Aquí baja la velocidad, ¿cierto? Y aquí aumenta la velocidad. Y aquí también podemos ver esta ruleta, ¿cierto? Que hay momentos que cuando comienza va muy lento, ¿ya? Después alcanza, bueno, la ruleta. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman ruleta? Po? Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero este juego de entretención comienza muy lento, después alcanza una velocidad. Rueda de la fortuna, ¿no?
algo ¿Ruleta así. de la fortuna, así se llama? No, rueda, no Ah, sé, rueda de la fortuna. Ya. creo. No sé, yo no me olvidé ya, hace tiempo que no me subo a una, así que. Y va muy lentito y después alcanza una velocidad óptima, ¿ya? Y después nuevamente cuando va a bajar la gente, baja su velocidad hasta quedar en una velocidad cero, ¿ya? O estar en reposo, ¿ya? Entonces, lo que tienen en común todas estas imágenes es la aceleración. Y ahí está la definición de aceleración. Dice, la aceleración corresponde a la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo, ¿ya? Esta variación de velocidad, normalmente cuando nosotros decimos aceleración, siempre hablamos como, estamos refiriéndolo a un aumento de velocidad, ¿ya? Pero en la física, nosotros cuando hablamos de aceleración, puede ser una aceleración que está disminuyendo o una aceleración que está aumentando, ¿ya? Solamente se refiere al cambio de la velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, nosotros tenemos velocidad y el tiempo como algo principal. Y este es el ejemplo que les daba recién. Primero ahí en el instante cero, el atleta se encuentra en reposo. ¿Ya? Aquí está en velocidad cero, ahí está en velocidad cero. Después de la partida, el atleta intenta incrementar su velocidad en el menor tiempo posible. ¿Ya? Intenta acelerar lo más rápido posible que puede. En este paso, de aquí, ahí, de ahí hasta ahí, ¿ya? Está intentando acelerar lo que más pueda. ¿Ya? Y aquí, bueno, dice en un instante TF, que es el tiempo final, la velocidad del atleta es la velocidad final, que es la velocidad óptima, la velocidad que más, lo que más puede alcanzar. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, aquí, la aceleración, voy a colocar ahí, va a ser igual a cero, porque es lo óptimo que alcanza, la velocidad máxima. Lógicamente, cuando empieza a cansarse el atleta, la velocidad va bajando. ¿Ya? Y cuando llega a la meta, la velocidad va a ser cero. ¿Está quedando clarito o no? ¿O voy muy rápido? ¿Manito arriba? ¿Alguien? ¿No? Ya, muy bien, ya. Aceleración matemáticamente, ahí dice, la aceleración no solo depende del cambio de velocidad, como les decía, ¿cierto? Ya, eso tienen que subrayar, sino que experimenta el cuerpo en un determinado tiempo. ¿Ya? La velocidad, el cambio de la velocidad, pero en un determinado tiempo. Y esta es la fórmula, ya, aceleración. Fíjense que es un vector, por lo tanto, ahí cuando sale esa flechita arriba es un vector, por lo tanto la aceleración tiene que ver con la velocidad, ¿ya? Entonces dice, va a ser el intervalo de la velocidad dividido por el intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? La velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y como recién le decía, la aceleración involucra cualquier cambio de velocidad, ya sea en aumento o en disminución, ¿ya? En un cambio en la dirección o el sentido de movimiento. ¿Y en qué se mide la aceleración? Se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Nosotros cuando estemos trabajando en el sistema internacional, que es normalmente el que trabajamos, va a ser en metros por segundo al cuadrado. Y aquí vamos a ver dos ejercicios muy cortitos, como les decía, era muy cortita la clase. Ya dice, un automóvil que parte de reposo con movimiento rectilíneo alcanza una rapidez de 72 km por hora después de un minuto. ¿Cuál es el módulo de aceleración media? Está ingresando el profesor Luis Romero, no sé si se acuerdan de él. ¿Ya? Profesor, ¿me escucha? Profesor. Ah, estaba ingresando, no sé qué pasó. Ya, entonces yo siempre aquí, cuando quiero resolver un problema, mi metodología es siempre la misma, tanto en matemática como en física, es que ustedes lo primero que tienen que hacer, voy a colocar acá, son los datos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los datos que me da? Me está hablando de la rapidez, ¿cierto? Que yo le voy a colocar una B ahí,
va a ser igual a 72 kilómetros por hora. ¿Ya? Y después, la otra variable que nos habla es de después de 1 minuto. Entonces, lo que me está hablando es del tiempo que va a ser en 1 minuto. ¿Ya? Es el primer paso. El segundo paso es saberse la fórmula. La fórmula que yo voy a ocupar, ¿cuál fórmula me sirve aquí? Se supone que me están preguntando por la aceleración media. Eso es lo que me preguntan. Y yo sé que la fórmula va a ser la aceleración, en este caso va a ser la velocidad dividido por el intervalo de tiempo. ¿Ya? Como dice que está, primero que todo, en reposo, ¿ya? La velocidad final, menos la velocidad inicial, dividido por el tiempo final, menos el tiempo inicial. Y fíjese que acá, como está en reposo, tanto la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo y el tiempo inicial va a ser igual a 0 segundos. ¿Ya? Porque está en reposo. Entonces solamente me va a quedar que la aceleración, porque todo si yo tengo un número restado por 0, ¿cierto? Si yo le resto 0, me queda el mismo número. Por lo tanto, solamente me va a quedar la velocidad dividido por el tiempo, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi fórmula en este momento. Profesor, ahora sí, ¿está? Aquí estoy, sí. Ah, que me estaba saludando recién y no lo... Estaba ahí, tuve problemas con la red, no podía conectar, no cargaba, pero ya ahora estamos totalmente. Buenos días, profesor. Buenos días, estimados alumnos. Espero que estemos bien y que esta clase sea lo más activa posible. Para partir, coloquen la asistencia, porque están ahí todavía no marcando. Ah, sí, no se olviden de la asistencia. No se olviden de la asistencia. Ya. Seguimos entonces. El segundo paso es reemplazar los datos. ¿Ya? Voy a colocar aquí, reemplazar. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? La variable velocidad y la variable tiempo. Pero fíjense que nosotros habíamos dicho que la aceleración, la velocidad, yo la medía en metros dividido por segundo y el tiempo en segundos. Por lo tanto, esto que estaba acá me va a quedar metros dividido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y aquí, fijemos lo que está en kilómetros por hora y aquí está en minutos. Por lo tanto, lo primero que debo hacer antes de aplicar la fórmula es transformar, ¿cierto?, estos números que están en kilómetros por hora a metros por segundo y el tiempo que está en minutos transformarlo a segundos. Entonces veamos, primero, la velocidad, si está en 72, voy a colocar aquí, kilómetros por hora, ¿ya? ¿Por qué número? Si yo quiero reemplazar este número, ¿cierto? Yo quiero borrar eso de ahí y lo quiero transformar en metros por segundo. El kilómetro, ¿cuántas horas son? Perdón, ¿cuántos metros son? ¿Cuántos metros son? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, ahí me están escribiendo, a ver. Hay que tratar de... Dice... Me faltan 1000, pues. No son 1000, son 10.000. 10.000, ¿cierto, profesor? Está reemplazando kilómetros. Solamente Sí. kilómetros. ¿Ya? ¿Cuántos son un kilómetro? ¿Un kilómetro cuánto es? 1000 metros. ¿Ah? 1000 metros. ¿1000 metros? Uh-huh. ¿Ya? Ay, entonces, ¿ya? ¿1000 metros, seguro? Sí. Es que la es palabra... 72 por 1000, ¿no? Ya, 1000 metros. 1000 metros, entonces. Ay, de nuevo se me fue. Sí, 1000 metros, maestro. Ya, 1000 metros. Ya, sí, 1000 metros. Ya. Y eso Entonces, dividido por
por los 3.600 segundos. Ya, claro. Y una hora, eso sí, una hora, oye, esta, yo me olvidé, una hora son 3.600 Sí, segundos. Ya. Al lado ponga por 3.000 como igual. kilómetros son igual a 1000 metros. Y ponga 1000 metros. No, pero igual, Ya. igual primero, igual. Y abajo, 1 3.600. kilómetro, porque cada 1 kilómetro es una hora, pues, kilómetros por hora. Así que Ya, ponga un kilómetro. ya, y Ponga, aquí a veces, no, ya, pero póngale 1 kilómetro. 1 kilómetro. es lo Ya mismo. es. Ya, al lado de 1000 ponga 1 hora. Ya, y abajo ponga 3600 segundos. Entonces, es lo mismo que teníamos Ya. ahí. Entonces, eso iguala 1000 por 1, o sea, 72 por 1000, 72.000, y 72.000 por 1 queda 72.000. Ya, y eso partido en 1 kilómetro por 3.600 da 3.600. Entonces, 72.000 dividido en 3.600 es igual a 20. Y ahí queda 20 metros por segundo. Eso es igual a 20 metros por Metros por segundo. segundo. Ya, era más Listo. o menos lo que decía el profesor, que el profesor hablaba de Pero una aproximación. estaba quedando demasiado confuso. Con que no Esa es se la entendía nada, aproximación. era como 0,27, entonces no se entendía. Ya. Es que hay distintas formas de resolver este ejercicio. ¿Ya? Hay distintas formas. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, uno colocaba un número, lo voy a colocar acá. Si yo quiero transformar, no sé, kilómetros, ahora, ¿ya? El profesor aplica un número, que en este caso es 0,277 78. ¿ya? Y por aproximación, 278. Ya, 278, aproximado. La otra es que uno haga esto, ¿cierto? Que va a ser multiplicar por 1000, que son los metros, y dividido por los 3600 segundos. ¿Ya? Que es lo que aplicamos acá. Y bueno, y eso que está ahí, si yo hago lo puedo también multiplicar por algo, puedo sacar estos dos ceros. Bueno, hay distintas formas, ¿ya? Pero yo les recomiendo trabajar con esto porque esta es la verdadera transformación, aquí se entiende. Ya, entonces, ¿cuánto me quedaba? La aceleración, entonces, la velocidad iba a ser, velocidad partido por tiempo, iba a ser 20 dividido por 60. Dividido por 60. ¿Y eso cuánto me da? 1/3 metros por segundo al cuadrado, que también se puede escribir como 0,33, bueno, sigue ahí, metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Sí, 0,33. Sí. Y ese era el resultado. ¿Ya? Ese era el resultado. Que igual esa parte donde hubo la confusión, creo que confundió a los niños. Acá. Porque están poniendo que no entienden. En esa parte. ¿Ya? La transformación sumamente importante. Habíamos hecho una clase al principio, alcanzamos a hacer una clase de transformaciones, ¿no? Parece que no. Ya, el siguiente ejercicio. A ver, ¿quiénes me están escribiendo? Sigo sin entender, dice Francisca, mi hijo. Sí, Francisca. Francisca, Dice... voy a ver si este problema lo podemos resolver para alcanzar el desafío, ¿ya? Porque tiene el mismo formato. Sí, el mismo. Fíjese que aquí los datos primero, siempre los datos, anotar los datos. Entonces, lo primero que dice, se mueve a 5 metros por segundo. Yo sé que los metros por segundo va a ser la velocidad. Por lo tanto, la velocidad, ¿ya? Va a ser igual a 5 metros por segundo. Comienza a acelerar, ¿ya? Comienza a acelerar eso corresponde a la aceleración 0,6. La aceleración entonces va a ser igual a 0,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces me pregunta, ¿cuál será la velocidad del vehículo al cabo? Entonces esta va a ser la velocidad inicial, ¿ya? Al cabo de 12 segundos. El tiempo
el intervalo de tiempo va a ser igual a 12 segundos. Y me preguntan por la velocidad final. Eso es lo que me están preguntando, por la velocidad final. ¿Ya? Porque me preguntan, ¿cuál será la velocidad del vehículo al cabo de 12 segundos? Suponiendo que se mantiene constante la aceleración. ¿Ya? Esos son los datos que me dieron. Entonces, nosotros sabemos la fórmula. ¿Me están escribiendo? Ahí está explicando la... Ya, bien Aileen, gracias por ayudar a sus compañeros. Ya. Nosotros sabemos que la fórmula... Sabemos lo de la aceleración. La aceleración nosotros sabemos que es la velocidad, ¿cierto? El intervalo de velocidad dividido por el intervalo de tiempo. Y es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, fíjense que a mí me está preguntando por esta variable, por la velocidad final. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es despejar esa variable. Entonces, como yo tengo que el intervalo de tiempo, la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ya? Es igual a 12 segundos, ¿ya? Esto que está acá, yo lo puedo escribir como tiempo final menos tiempo inicial. Es igual a 12, entonces me queda la velocidad final, voy a hacer paso a paso. Si yo tengo este número que está acá, si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces me va a quedar aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo. Y eso va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Ya? Lo que hice, este número que está acá, pasó para el otro lado, multiplicando, porque aquí está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ya? Y ahora, este número que está acá, la velocidad inicial, está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Intervalo de tiempo, va a pasar sumando. Velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o no? Fíjense que me agarré esta fórmula primero, la fórmula que nosotros conocemos. Ahí, esa fórmula. Entonces lo que hice primero, el tiempo final menos el tiempo inicial, recuerden que es el mismo intervalo de tiempo, está dividiendo, pasó multiplicando, ahí está. Y después yo quiero encontrar la variable, la velocidad final. Por lo tanto, este número que está acá, que es la velocidad inicial, pasó de aquí, restando, pasa sumando. Entonces me queda esta nueva fórmula. Y esa es la que tengo que reemplazar.